Yo nunca pensé que las palabras de mi propio hijo me dolerían más que la artritis que me carcome los huesos cada mañana. Pero esa noche, en esa cena que Sofía organizó para celebrar sus 4 años de matrimonio, Miguel me miró directamente a los ojos y me preguntó algo que todavía me quema por dentro. ¿Cómo se siente ya no servir para nada, mamá? No fue una pregunta, fue una sentencia. Un veredicto pronunciado frente a sus suegros, frente a Sofía con su vestido nuevo que olía a tienda cara, frente a la mesa llena de copas de cristal que nunca he podido costear. ¿Qué hubieras hecho tú? Escríbelo en los comentarios, porque yo me quedé congelada 3 segundos que se sintieron como 3 siglos. Mi nombre es Elena Morales. Tengo 61 años, las manos hinchadas por la artritis y una casa modesta en un barrio tranquilo que heredé de mis padres. Fui maestra de primaria durante 34 años. 34 años enseñando a niños a leer, a sumar, a creer en sí mismos. Y ahora mi propio hijo, el mismo que cargué 9 meses, al que crié sola después de que su padre falleció de un infarto hace 14 años, me preguntaba frente a desconocidos si todavía servía para algo. El comedor de Miguel olía a velas perfumadas de esas que venden en las tiendas elegantes. Vainilla con algo más que no supe identificar. Había flores frescas en el centro de la mesa, lirios blancos que Sofía había acomodado con precisión milimétrica. Todo estaba diseñado para impresionar. Los cubiertos brillaban, las servilletas combinaban con el mantel. Yo llevaba mi blusa azul marino, la mejor que tengo, y aún así me sentía fuera de lugar. La madre de Sofía me miraba con esa sonrisa condescendiente que siempre usa cuando habla de mi casa pequeña o de mi jubilación modesta. Su padre bebía vino como si el silencio no existiera. Y Miguel, mi Miguel, el niño al que le enseñé a amarrarse los zapatos. El adolescente al que consolé cuando lo rechazaron en su primera cita. El hombre que me prometió que siempre me cuidaría cuando enterramos a su padre bajo una lluvia de octubre. Ese Miguel me estaba preguntando para qué servía yo. Sentí el calor subirme por el cuello. Las manos me temblaban, pero no de artritis esta vez. Era rabia, una rabia vieja, guardada, fermentada durante 5 años de sacrificios silenciosos. Porque déjame contarte algo que Sofía no sabía, que sus padres no sabían, que aparentemente ni el mismo Miguel recordaba. Ese departamento donde estábamos cenando, el que tiene pisos de madera y ventanas que dan a un parque bonito, el que Sofía presume en sus fotos de redes sociales como si ella lo hubiera construido con sus propias manos. Ese departamento lo he estado pagando yo. 5 años, 60 meses, $1,200 cada mes que Miguel me pedía prestados porque el ingeniero exitoso que todos veían, en realidad no podía cubrir el alquiler. 1,200 que sacaba de mi jubilación, de mis ahorros para medicamentos, de lo poco que me quedó después de una vida dedicada a enseñar. $72,000. Los conté. Muchas noches, cuando el dolor de las articulaciones no me dejaba dormir, los conté. Factura por factura, transferencia por transferencia, mentira por mentira, porque Miguel me pedía que no dijera nada, que era temporal, que estaba a punto de conseguir un ascenso, que Sofía no entendería, que sus suegros lo mirarían diferente. Y yo, tonta por amor, callé. Fui invisible durante 5 años para que mi hijo pudiera aparentar. Pero esa noche, con el sabor amargo de su pregunta todavía flotando en el aire, algo se rompió dentro de mí. O quizás algo finalmente se armó. No lo sé. Lo que sé es que me enderecé en mi silla, ignoré el dolor punzante en mis nudillos y miré a mi hijo con una calma que no sabía que poseía. Es curioso que preguntes para qué sirvo, Miguel. Me tragué las palabras, aunque me quemaban la garganta. Quise gritarle que llevo 5 años pagando su vida de lujo. El silencio en mi cabeza fue instantáneo, pero afuera, las risas continuaron. Nadie notó mi furia. Vi cómo mi hijo sonreía, ajeno a la tormenta que acababa de desatar en mí. Y Sofía me miraba con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta, sosteniendo su copa de vino tinto como si fuera lo único que la anclaba a la realidad.
Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas, porque quiero que sepas que esta historia es real, tan real como el temblor en mis manos, mientras apretaba la servilleta para no gritar su secreto frente a todos. Sofía seguía radiante en su vestido nuevo, presumiendo los lirios perfectos y su cena elegante. Todo era una fachada, porque ella no sabía. Ella creía que Miguel ganaba lo suficiente. Ella presumía este departamento como si fuera un logro compartido, ignorando que cada mes una maestra jubilada con artritis sacrificaba su tratamiento para mantener la fachada. Sofía dejó caer su copa de vino. ¿Qué alquiler? ¿De qué hablas? Y yo, por primera vez en 5 años, tomé una decisión. Esa sería la última cena que yo pagaría. Yo nunca olvidaré el olor a tierra mojada de esa tarde cuando Miguel trajo a Sofía por primera vez a mi casa. Había llovido toda la mañana, y el patio trasero conservaba ese aroma a humedad mezclado con el perfume dulce de la bugambilia morada que planté cuando mi hijo nació. 34 años de raíces aferradas a la misma tierra donde yo construí mi vida entera. Estaba preparando café de olla cuando escuché el motor de un carro que no reconocí. No era el vehículo viejo de Miguel, ese que hacía un ruido particular al frenar. Este sonaba diferente, más silencioso, más caro. Me asomé por la ventana de la cocina, secándome las manos en el delantal que mi madre me heredó, y vi a mi hijo bajarse del asiento del pasajero. Una mujer joven conducía, cabello perfectamente liso, lentes oscuros aunque el cielo estaba nublado, uñas largas pintadas de un rojo que parecía fuego intenso. Sofía. Ese nombre que pronto aprendería a pronunciar con una mezcla de esperanza y resignación. Créeme o no, en ese instante sentí algo en el pecho. No era dolor exactamente. Era más como una advertencia, como cuando vas a cruzar la calle y algo te dice que esperes aunque el semáforo esté en verde. Pero ignoré esa sensación, porque mi hijo sonreía de una manera que no había visto desde que su padre murió. Una sonrisa amplia, genuina, de hombre enamorado hasta los huesos. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Escríbelo en los comentarios, porque necesito saber si alguien más hubiera actuado diferente. Sofía entró a mi casa como quien entra a un museo de cosas viejas. Vi cómo sus ojos recorrían la sala, deteniéndose en el sofá de terciopelo verde que heredé de mi suegra, en las cortinas de encaje que yo misma bordé durante 20 años de domingos tranquilos, en las fotografías familiares que cubrían la pared junto a la chimenea. Qué acogedor, dijo. Pero su tono decía otra cosa. Su tono decía pintoresco, como se dice cuando algo te parece anticuado pero no quieres ofender. Le ofrecí café. Ella pidió agua embotellada, específicamente embotellada, no del garrafón. Le ofrecí pan dulce recién comprado de la panadería de don Ramón, la misma donde compraba mi madre y su madre antes que ella. Sofía dijo que estaba cuidando su figura para la siguiente temporada de playa. Y Miguel la miraba como si ella fuera el sol y él una planta sedienta de luz. Los meses siguientes fueron una lección lenta en humillación disfrazada de cortesía. Sofía nunca fue grosera directamente. Era más sutil que eso. Llegaba a las comidas familiares con recipientes de comida orgánica, porque mi sazón era demasiado condimentada para su estómago delicado. Regalaba mis tejidos a la señora que limpiaba su departamento porque así ayudábamos a los menos afortunados. Sugería que pintara mi casa de blanco porque el amarillo colonial estaba algo pasado de moda. Y yo callaba, siempre callaba, porque cada vez que veía la cara de mi hijo iluminarse cuando ella entraba a una habitación, me tragaba mis palabras como quien se traga una medicina amarga. Teresa, mi comadre de toda la vida, me lo advirtió 1000 veces. Esa muchacha te ve por encima del hombro, Elena. Tiene aires de grandeza y billetera de clase media, pero te mira como si fueras la empleada doméstica. Yo le decía que exageraba, que Sofía simplemente era diferente, que venía de otra generación, otra educación, otro mundo, que con el tiempo aprendería a quererme. 5 años después, puedo decirte que Teresa tenía razón en cada palabra.
Pero eso lo entendí demasiado tarde. Un mes antes de la boda, Miguel vino solo a visitarme. Era un jueves por la tarde. Lo recuerdo porque los jueves mi artritis duele más por alguna razón que los médicos no logran explicar. Estaba sentada en el patio trasero, con los pies sumergidos en una cubeta de agua tibia con sal, mirando cómo la bugambilia morada se mecía con el viento. Miguel se sentó a mi lado, en la banca de hierro forjado que su padre construyó con sus propias manos. No dijo nada por varios minutos, solo miraba las flores, nervioso, con las manos entrelazadas como cuando era niño y había roto algo en la casa. Mamá, empezó, y supe que venía un problema. Siempre que comenzaba con mamá en ese tono, había algo difícil detrás. Me contó del departamento, zona residencial exclusiva, de esas con vigilancia las 24 horas, alberca en la azotea, gimnasio privado, el tipo de lugar donde Sofía se sentiría cómoda. El tipo de lugar que proyectaría la imagen correcta para un ingeniero con futuro prometedor. El alquiler costaba $3,800 mensuales. Miguel ganaba lo suficiente para pagar $2,600. Buen sueldo para un ingeniero joven, pero no suficiente para las expectativas de Sofía. No suficiente para competir con sus amigas de la universidad privada. No suficiente para el mundo de apariencias donde ella había crecido. Necesito $1,200 cada mes, mamá, solo por un año. Mientras me establezco, mientras consigo un ascenso. Sentí el agua tibia enfriarse de golpe alrededor de mis tobillos. $1,200. Era exactamente lo que me quedaba de mi pensión después de pagar los servicios básicos, las medicinas para la artritis, la comida del mes. Sofía no puede saber, agregó rápidamente. Ella piensa que gano más. Si se entera que necesito ayuda de mi madre, que su futuro esposo no puede mantenerla solo. No terminó la frase. No hacía falta. Miré la bugambilia. Pensé en el día que la planté, con Miguel recién nacido durmiendo en su cuna mientras su padre mezclaba la tierra con abono. Pensé en todos los años que esa planta creció junto a mi hijo, testigo silencioso de su primer paso, su primera palabra, su primera caída. Pensé en quedarme sin tratamiento para la artritis. Pensé en las noches de dolor que vendrían. Pensé en todo lo que ese dinero representaba. Y luego miré a mi hijo, mi único hijo. La razón por la que me levantaba cada mañana desde que su padre murió y me dejó sola con un niño de 20 años y un mundo de incertidumbre. Está bien, dije, te ayudaré. El alivio en su rostro fue instantáneo. Me abrazó con fuerza, como no me abrazaba desde que era adolescente, y me prometió que no se arrepentiría. Solo un año, mamá. Te lo juro. Esas palabras se convertirían en la mentira que me robaría 5 años de vida. Yo no sabía que la pobreza tiene textura hasta que empecé a vivirla en mi propia piel. El primer sacrificio fue pequeño, casi insignificante. Cancelé mi membresía del gimnasio para adultos mayores. $300 al mes. Nada. Pensé, puedo caminar alrededor del parque gratis. Pero no era solo el ejercicio lo que perdí. Eran las risas con doña Carmen mientras hacíamos estiramientos. Era el café aguado de la máquina que compartíamos después de la clase de yoga. Era sentirme parte de algo, de un grupo de mujeres que entendían lo que significa envejecer con dignidad en un cuerpo que te traiciona. El instructor me llamó 2 semanas después. Doña Elena, la extrañamos. Me dijo, las señoras preguntan por usted. Inventé una excusa sobre problemas de salud. Técnicamente no era mentira. Mis rodillas protestaban cada día más sin el tratamiento completo. Pero la verdadera enfermedad era otra. La vergüenza de admitir que no podía pagar 300 miserables pesos. Después vino la carne. Solía comprar 1 kilo de bistec cada semana. Nada lujoso, solo suficiente para sentirme fuerte, para darle a mis huesos el hierro que necesitaban. Ahora miraba los precios en el mercado como si fueran sentencias imposibles. 180 pesos el kilo. Antes ni lo pensaba. Ahora calculaba cuántos días de depósito representaba ese número. Empecé a comprar huesos para caldo.
a estirar un pollo entero para toda la semana, a descubrir que los frijoles y el arroz pueden alimentarte, pero no te nutren el alma. Mi ropa comenzó a mostrar su edad. Una blusa que adoraba desarrolló un pequeño agujero en la costura del hombro. Antes habría ido a la tienda del centro, la de Doña Lupita, donde siempre encontraba ofertas decentes. Ahora sacaba la caja de costura que perteneció a mi madre y pasaba las noches remendando, zurciendo, inventando formas de hacer que lo viejo pareciera menos gastado. Teresa me visitó una tarde y me encontró cosiendo un dobladillo. «Ay, comadre», dijo sentándose a mi lado, «eso se ve muy trabajado. Te llevo a las tiendas de segunda. Ahí encuentras cosas bonitas y baratas». «No, gracias», le dije sin levantar la vista. «Estoy ahorrando para un viaje». Otra mentira. Las mentiras se habían vuelto tan naturales como respirar. El tiempo pasaba marcado por los depósitos. Primero del mes. $1,200 menos en mi cuenta. Primero del mes, otra factura de luz pagada con retraso. Primero del mes, otra cita médica cancelada porque las inyecciones para la artritis costaban lo que ya no tenía. Pero todo eso era soportable. El dolor físico, las noches de insomnio, la dieta de sobrevivencia, todo eso podía tolerarlo porque era por Miguel, por mi hijo, por su felicidad. Lo que no pude tolerar fue el Día de las Madres. Empecé a preparar el mole 3 días antes. Conseguí los chiles en el mercado de San Juan, donde los vendían más baratos. Tostaba las semillas de ajonjolí a fuego lento, llenando la cocina con ese aroma que me transportaba a mi infancia, a las manos de mi abuela moliendo en el metate. El chocolate de Oaxaca lo compré con dinero que había guardado moneda por moneda durante 2 meses. Era un lujo absurdo, lo sabía, pero quería que ese día fuera perfecto. Miguel había prometido venir a comer. Lo había confirmado 3 veces. «Vengo a las 2, mamá. Prepara tu mole, ese que me encanta». Me levanté a las 5 de la mañana ese domingo. Puse la mesa con el mantel bordado que solo usaba en ocasiones especiales. Saqué la vajilla de porcelana que nos regalaron en nuestra boda, la que casi nunca usaba por miedo a romperla. Corté flores del jardín, bugambilias moradas que brillaban bajo la luz de mediodía. A las 2 en punto, el mole estaba listo. Espeso, brillante, perfecto. El arroz rojo descansaba en la cazuela. Las tortillas recién hechas esperaban envueltas en una servilleta bordada. A las 2:30, revisé mi teléfono por primera vez. Nada. A las 3 llamé. Buzón de voz. A las 3:30 mandé mensaje. «Mijo, ¿todo bien?». A las 4 la respuesta llegó. 5 palabras que me partieron algo adentro. «Mamá, perdón». Sofía organizó comida con su familia. No sabía. «Te llamo mañana». Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. No por las lágrimas que no había notado hasta entonces, por algo más profundo que el llanto normal. El mole se enfrió sobre la estufa. Me senté frente a él sin moverme. El olor que antes me había llenado de nostalgia ahora me revolvía el estómago. Sofía organizó comida, sin avisarle a Miguel, sin preguntarle si tenía planes, y él simplemente aceptó. Mi hijo eligió. Esa noche tiré casi todo el mole a la basura. No pude regalarlo. No pude congelarlo. Cada vez que lo miraba, veía las horas de trabajo, las monedas ahorradas, la esperanza idiota de una madre que todavía creía importar. Después de ese día, las visitas se espaciaron. Antes venía cada 2 semanas, luego una vez al mes, luego solo cuando necesitaba algo. Un domingo decidí sorprenderlos. Tomé el autobús, crucé la ciudad, llegué a su edificio elegante con sus vidrios brillantes y su portero de uniforme. Sofía abrió la puerta apenas unos centímetros. «Elena», dijo sin sonreír, «no avisaste que venías. Quería darles una sorpresa», contesté sosteniendo la bolsa con tamales que había preparado. «No es buen momento», dijo ella. «Miguel está trabajando. Tenemos visitas importantes más tarde». Cerró la puerta antes de que pudiera responder. Esa noche recibí un mensaje de Miguel.
Mamá, avísame antes de venir. Sofía se sintió incómoda. Ella necesita preparar la casa para recibir gente. Incómoda. Mi nuera se sintió incómoda con mi presencia. El año prometido se convirtió en 2. Los depósitos continuaron. Los mensajes de agradecimiento se volvieron más cortos, más espaciados, más vacíos. Las llamadas dominicales desaparecieron. Las visitas se convirtieron en un recuerdo lejano. Cada primero del mes, mi teléfono vibraba. Mamá, ¿ya hiciste el depósito? Nunca. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo están tus rodillas? Yo solía caminar sin pensar en mis piernas. Así como respiras sin agradecer el aire, yo caminaba sin agradecer el movimiento, hasta que dejé de poder hacerlo. El tercer año empezó con un crujido, no metafórico, un crujido real, húmedo, que salió de mi rodilla derecha mientras bajaba las escaleras del mercado. El dolor me atravesó como un relámpago desde el tobillo hasta la cadera. Me aferré al barandal oxidado, mientras el mundo se volvía blanco por unos segundos. Una señora que vendía frutas me miró con esa mezcla de lástima y alivio que reservamos para los males ajenos. Siéntese, doñita, ya le traigo un banquito. Llegué a casa cojeando. Esa noche no pude dormir. Cada vez que movía la pierna sentía como si alguien me clavara agujas calientes debajo de la rótula. El amanecer me encontró sentada en la cocina, con la rodilla envuelta en un trapo mojado con agua fría, mirando el techo mientras los pájaros empezaban a cantar afuera. El médico del Seguro Social me recibió 3 semanas después. 3 semanas de cojear, de aferrarme a los muebles, de inventar excusas para no salir de casa. Artritis degenerativa avanzada, dijo sin mirarme, escribiendo en su receta con letra ilegible. Necesita fisioterapia, mínimo 3 veces por semana durante 6 meses. Me entregó el papel como quien entrega una sentencia. El costo mensual de la clínica más económica, 280 pesos por sesión, multiplicado por 12 sesiones mensuales, más de 3,000 pesos. Más de lo que me quedaba después de pagar las cuentas y el depósito mensual para Miguel. Guardé la receta en mi bolsa y nunca la saqué. En cambio, compré un bastón en el tianguis del domingo. Uno de madera barnizada, con la empuñadura curva y lisa. Costó 45 pesos. El vendedor me miró con ojos tristes mientras lo envolvía en papel periódico. Cuídese, señora. Aprendí a caminar de nuevo, a planear cada paso, a evitar las banquetas rotas, a sentarme antes de que el dolor me obligara. Mi mundo se encogió. La iglesia a 5 cuadras se volvió una expedición. El mercado se convirtió en territorio hostil, pero el primero de cada mes, sin falta, caminaba hasta el banco con mi bastón nuevo y depositaba los $1,200 en la cuenta de Miguel. Fue Teresa quien empezó a sospechar. Mi comadre de toda la vida, compañera de 30 años en la escuela, la única persona que conocía mis secretos, casi todos mis secretos. Elena, me dijo un martes mientras tomábamos café en su cocina que olía a canela y pan dulce recién comprado. Las muchachas organizaron un viaje a Oaxaca. 5 días, ya sabes. Las jubiladas del turno vespertino. Rosario consiguió una cabaña grande cerca de Monte Albán. Saldría en 400 pesos por persona con comidas incluidas. Su cocina siempre me había parecido acogedora. Ese día me pareció un interrogatorio. No puedo. Contesté demasiado rápido. Tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas, comadre? Ya ni trabajas. Ya ni sales. ¿Qué tanto tienes que hacer? Me miró con esos ojos que habían descubierto a generaciones de niños copiándose en los exámenes. Ojos que sabían cuando alguien mentía. Es que mi rodilla. No aguanto caminar mucho. Por eso mismo. Allá descansas, comes bien, te despreocupas. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo para ti? No supe qué contestar. Elena. Teresa bajó la voz acercándose. Rosario te vio en el banco el mes pasado. Dice que depositaste dinero en una cuenta que no es tuya. Dice que te veías preocupada. El café se me enfrió en las manos. El silencio se espesó entre nosotras como la neblina de la mañana. Es para Miguel.
dije finalmente. Un préstamo. Cosas de familia. Teresa no preguntó más, pero su mirada me dijo todo. Sabía que estaba mintiendo, sabía que había más, y sabía que yo no iba a contarle. Me despedí antes de terminar el café. No fui a Oaxaca. Las fotos que Rosario subió a su cuenta mostraban a mis excompañeras sonriendo frente a ruinas antiguas, comiendo tlayudas enormes, brindando con mezcal. Teresa me etiquetó en una foto del grupo con un mensaje. Te extrañamos, comadre. Borré la notificación sin responder. 2 meses después, Miguel llamó. No para preguntar cómo estaba. No para saber de mi bastón, de mi rodilla, de mis noches sin dormir. Mamá, necesito $5,000. Es para el enganche de una camioneta. Una Audi. Sofía dice que necesitamos algo más seguro para cuando tengamos hijos. Mi corazón dio un vuelco. Hijos. Mi hijo hablando de hijos. De darme nietos. Mi hijo, no tengo esa cantidad disponible. Solo tengo la cuenta que dejó tu padre. La cuenta sagrada. $12,000 que Ramiro había apartado antes de morir. Para emergencias reales. Me había dicho aquella última mañana. Para que nunca te falte techo ni comida. 14 años sin tocar ese dinero. 14 años guardándolo como reliquia, como promesa, como último abrazo de mi esposo muerto. Entonces, préstame de ahí. Te lo devuelvo en 3 meses. No, mijo. Ese dinero es intocable. Es lo único que me queda de tu padre. El silencio al otro lado de la línea pesaba como plomo. Siempre igual, mamá. Siempre termino haciendo todo yo solo. Colgó sin despedirse. 2 semanas. 14 días de silencio absoluto. 14 noches preguntándome si había hecho bien, si había fallado como madre, si el dinero de Ramiro valía más que la felicidad de mi hijo. Entonces vi la foto. Sofía la publicó un domingo por la mañana. Ella y Miguel parados frente a una camioneta plateada, reluciente, con el logo de 4 aros brillando bajo el sol. Él sonreía con esa sonrisa que no le había visto en años. Ella posaba como modelo de revista, con un vestido que costaba más que mi jubilación mensual. La descripción decía, nueva integrante de la familia. Gracias, amor, por cumplir mis sueños. Leí los comentarios. Felicitaciones, corazones, emojis de aplausos. La madre de Sofía escribió, se lo merecen mis niños. Cerré el teléfono. Lo abrí de nuevo. Miré la fecha del depósito del enganche. 3 días antes de que Miguel me pidiera los $5,000. Él ya tenía el dinero. Él ya había comprado la camioneta. Me senté en el sillón de la sala, con mi bastón recargado contra la pared, con el olor a café frío flotando en el aire, con la foto todavía brillando en mi mente. Vi la foto de ellos frente a la camioneta reluciente y entendí, mi hijo no necesitaba mi dinero. Necesitaba medir mi amor. Y yo había fallado la prueba al decir no. Yo nunca fui buena con los números. 32 años dando clases de español, corrigiendo composiciones, enseñando a niños a conjugar verbos. Los números siempre fueron territorio de Ramiro. Él llevaba las cuentas, él cuadraba los gastos, él sabía exactamente cuánto teníamos y cuánto nos faltaba. Pero esa noche de marzo, 5 años después de aquel primer depósito, los números me persiguieron como fantasmas. No podía dormir. La artritis me había despertado a las 3 de la mañana con ese dolor punzante que ya conocía tan bien, ese que me recordaba que llevaba 18 meses sin poder pagar la consulta con el especialista. Me levanté despacio, arrastrando los pies sobre el piso frío de mosaico, buscando el frasco de pastillas genéricas que apenas me quitaban el filo al dolor. Me senté en la cocina con una taza de manzanilla tibia. La casa olía a humedad, a casa vieja que necesita reparaciones. El techo del baño llevaba 2 años con una gotera que manchaba las paredes. La estufa funcionaba con 3 quemadores de 4. Las ventanas no cerraban bien y en invierno entraba un frío que me calaba los huesos. Entonces agarré un lápiz, un pedazo de papel y empecé a sumar. $1,200 cada mes. Durante 5 años, 1,200 por 12 meses. 14,400 al año.
$14,400 por 5 años. $72,000. Me quedé mirando el número como si fuera un insulto escrito en mi propia letra. $72,000. El costo de una cirugía de rodilla en el hospital público. El costo de arreglar el techo, las ventanas, la estufa. El costo de un viaje a conocer el mar. Ese sueño que llevaba guardado desde que Ramiro murió, prometiéndome que algún día iríamos juntos. $72,000 regalados a un hijo que manejaba una camioneta importada y vivía en una zona exclusiva. Algo se movió en mi pecho esa noche, algo incómodo, como una piedra atorada en la garganta. Una pregunta que llevaba años evitando. Una semana después tomé el autobús hacia la colonia donde vivía Miguel. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que usaba para las juntas escolares. Me maquillé un poco. Me peiné con cuidado. Llevaba el bastón, sí, pero caminaba erguida. Tenía un plan. El edificio era más impresionante de lo que recordaba. Cristales enormes, jardines perfectos, un portero uniformado en la entrada. Olía a limpio, a nuevo, a dinero. Me acerqué al portero con mi mejor sonrisa de maestra. Buenos días, joven. Disculpe la molestia. Ando buscando departamento para mi sobrina que se viene a vivir a la ciudad. ¿De casualidad sabe si hay algo disponible aquí? El hombre me miró de arriba abajo. Por un segundo pensé que me correría, pero algo en mi cara debió parecerle confiable porque sonrió y sacó un folleto de su escritorio. Claro que sí, señora. Ahorita tenemos 2 disponibles, uno de una recámara y uno de 2. Mi hijo me había dicho que pagaba $3,800 al mes, que era un sacrificio, que apenas les alcanzaba, que sin mi ayuda no podrían. ¿Y cuánto andan cobrando?, pregunté con voz casual. El de 2 recámaras está en $2,600, el de una en $1,900, más gastos comunes, $2,600, no $3,800. $1,200 de diferencia. Exactamente lo que yo le mandaba cada mes. Agradecí al portero, guardé el folleto en mi bolsa y salí caminando despacio. Las piernas me temblaban, pero no de artritis, de algo peor. Caminé 3 cuadras sin rumbo. El sol de mediodía me pegaba en la cara y el bastón resonaba contra la banqueta. Entonces lo vi, un restaurante con terraza. Manteles blancos, sombrillas elegantes, meseros de chaleco. El tipo de lugar donde un café cuesta lo que yo gasto en despensa para una semana. Y ahí estaba Miguel, mi hijo, sentado con Sofía y 2 parejas que no reconocí. Todos reían. Todos sostenían copas alargadas con un líquido anaranjado, que después supe se llamaba mimosa. Sofía llevaba un vestido amarillo y aretes que brillaban como pequeños soles. Miguel tenía puesta una camisa que nunca le había visto, impecable, cara. Me quedé parada en la acera de enfrente. Una mujer de 61 años con bastón, vestido viejo y zapatos gastados, mirando hacia arriba, hacia ese mundo de risas y champán donde vivía mi único hijo. Sofía dijo algo y todos estallaron en carcajadas. Miguel le puso la mano en la espalda, cariñoso, relajado. Parecían tan felices, tan completos. Una mesera les llevó otra ronda de bebidas. Nadie miró hacia abajo, nadie me vio. 2 días después, Teresa me encontró en la fonda de siempre. Yo picoteaba unos chilaquiles que no me sabían a nada. ¿Y esa cara?, me preguntó mientras se sentaba frente a mí. Le conté todo, los números, el edificio, la terraza. Teresa se quedó callada un momento largo. Luego habló con esa voz que yo conocía tan bien. La voz que usaba cuando los padres de familia no querían escuchar verdades sobre sus hijos. Elena, eso no es ayudar, eso es mantener. Estás manteniendo a un hombre de 34 años que gana más que tú. Él me necesita, Teresa. Es mi hijo. Él sabe que cancelaste tu cita con el traumatólogo. Sabe que llevas 1 año sin tus medicinas buenas porque cuestan $300 que ya no tienes. Me callé. El sabor de los chilaquiles se volvió ceniza en mi boca. Teresa me tomó la mano sobre la mesa. Eso pensé.
Le mandas dinero para que tome champán en restaurantes caros mientras tú te tragas el dolor con pastillas de farmacia de barrio. No contesté. No podía. Pero es mi hijo. Yo lo parí. Yo lo crié sola. Todo lo que hago es por él. Teresa suspiró. Me miró con esos ojos que habían visto demasiadas madres como yo, demasiados hijos como Miguel. Por eso mismo, comadre. Por eso mismo debería importarle que estés bien. Pagué la cuenta con las monedas que traía en el fondo del bolso. Teresa me abrazó afuera, fuerte, como quien abraza a alguien que está a punto de caer. Caminé a casa despacio. El sol se estaba poniendo y el cielo se teñía de naranja. Ese naranja que me recordaba a las mimosas en la terraza, a las risas, a mi hijo viviendo una vida que yo financiaba con mis huesos rotos. La bugambilia del jardín estaba seca. Era temporada de flores, pero este año no había dado ninguna. Solo ramas grises, espinas, hojas muertas. Me senté en la banca de hierro donde Ramiro y yo solíamos tomar café por las tardes. El metal frío me caló la espalda. El olor a tierra seca me llenó la nariz. Esa noche bajo la bugambilia sin flores, entendí algo terrible. Mi hijo me estaba mintiendo, y yo había elegido no verlo. Yo no sé qué me poseyó esa mañana. Tal vez fue la conversación con Teresa. Tal vez fue la bugambilia seca. Tal vez fueron 5 años de mentiras acumulándose en mi pecho como piedras en un pozo. Me desperté temprano, antes del amanecer, con ese dolor sordo en las rodillas que ya era mi compañero de cama. El olor a humedad de mi cuarto se mezclaba con el café que había dejado preparado desde la noche anterior. Café de olla, como me enseñó mi abuela, con canela y piloncillo, el único lujo que todavía me permitía. Mientras tomaba el primer trago, mis ojos se fueron hacia la computadora vieja que tenía en el comedor. Esa laptop que Miguel me había regalado hace 8 años cuando todavía venía a visitarme los domingos, cuando todavía me miraba a los ojos. Nunca había buscado a Sofía en las redes sociales. Nunca había querido ver. Pero esa mañana, con el sabor amargo del café en la lengua y las palabras de Teresa resonando en mi cabeza, algo cambió. Abrí la computadora, escribí su nombre, y ahí estaba todo. La primera foto era de un restaurante con vista al mar. Langosta, vino blanco. El precio del menú ni siquiera aparecía, de esos lugares donde si preguntas cuánto cuesta es porque no puedes pagarlo. La fecha era del mes pasado. El mismo mes en que yo había cancelado mi cita con el traumatólogo porque no tenía para el copago. Seguí bajando. Cancún, Los Cabos, Valle de Guadalupe, posando con una bolsa que reconocí porque una vez vi una igual en una revista mientras esperaba en el consultorio del doctor. Una marca de lujo, de esas que cuestan lo que yo gasto en 3 meses de comida. Había fotos de zapatos, de vestidos, de uñas recién pintadas en tonos que combinaban con sus vestidos. 62 fotos en los últimos 6 meses. 62 momentos de una vida que yo había financiado sin saberlo. Mis $1,200 mensuales. $72,000 en 5 años. Todo para que mi hijo pudiera aparentar que era exitoso. Para que Sofía pudiera posar con langosta mientras yo comía frijoles de la olla 3 veces por semana. Entonces, vi el comentario, debajo de una foto, donde Sofía posaba en un vestido rojo, con Miguel a su lado, sonriendo, con esa sonrisa que yo había amado desde que nació. Una amiga de ella había escrito, se nota que Miguel es exitoso. ¿Qué suerte tienes, amiga? Exitoso. El teléfono se me cayó de las manos. Me levanté de la silla tan rápido que las rodillas me crujieron como ramas secas. Llegué al baño justo a tiempo. Vomité. No había comido mucho, así que solo salió todo el coraje, amargo, que me quemó la garganta. Vomité la mentira. Vomité 5 años de sacrificio. Vomité cada peso que había dejado de gastar en medicinas para enviarlos a esa cuenta bancaria. Me quedé un rato largo en el piso del baño, las baldosas frías contra mis piernas, el olor a cloro mezclado con el sabor ácido en mi boca, mirando el techo agrietado, ese techo que necesitaba reparación desde hace 3 años, pero que nunca pude arreglar porque el dinero siempre se iba. A Miguel.
a su edificio con amenidades, a su vida de mentira. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Vi a una mujer de 61 años con ojeras profundas, con arrugas que no recordaba haber tenido, con pelo que ya no brillaba porque hacía meses que usaba el champú más barato del supermercado. Esta soy yo, pensé. Esta es la madre del hombre exitoso. Esa tarde sonó el teléfono. El nombre de Miguel brilló en la pantalla. Hola, ma. Solo te llamo para recordarte que mañana es primero. Así. Sin hola, ¿cómo estás? Sin preguntarme por mis rodillas, sin preguntarme si había dormido bien. Solo el recordatorio. Como quien le avisa al banco que es día de pago. Mañana es primero. El depósito. Algo se rompió dentro de mí. O tal vez algo se armó. No sé cómo explicarlo. Fue como si todas las piezas que habían estado flotando finalmente cayeran en su lugar. Necesito hablar contigo hoy, dije, y mi voz sonó diferente, más grave, más firme. Hubo un silencio del otro lado. Hoy no puedo, ma. Sofía tiene una cena con sus colegas y tengo que acompañarla. Sofía. Siempre Sofía. Sus cenas, sus necesidades, su vida de fotos perfectas. Miguel, ¿vienes hoy o no hay depósito? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. 5 años de silencio convertidos en una sola oración. El silencio se alargó. Podía escuchar su respiración a través del teléfono. Sorprendida, confundida. No reconocía a la mujer que le estaba hablando. Yo tampoco la reconocía. Está bien, dijo finalmente. Su voz había cambiado también. Llego como a las 8. Aquí te espero. Colgué sin despedirme. Primera vez en mi vida que le colgaba a mi hijo. Pasé las siguientes 4 horas preparándome. Saqué todos mis estados de cuenta del cajón donde los guardaba. 5 años de depósitos, cada uno marcado con fecha, cantidad, destino. Busqué la calculadora que usaba cuando daba clases de matemáticas. Sumé todo de nuevo, aunque ya sabía el total de memoria. $72,000. Lo escribí en una hoja con mi letra de maestra, clara, sin temblar. Debajo escribí otra lista. Cita médica cancelada, medicinas sustituidas, reparaciones postergadas, viaje a ver a mi hermana que nunca hice, el suéter de lana que no compré el invierno pasado cuando las noches se pusieron heladas. Puse todo sobre la mesa del comedor, los papeles, la calculadora, la lista, las fotos que había impreso de las redes de Sofía, la langosta, los viajes, las bolsas de marca. Afuera empezaba a oscurecer. El cielo se teñía de ese morado profundo que precede a la noche. El olor a tierra mojada entraba por la ventana porque había llovido brevemente en la tarde, una de esas lluvias que solo mojan el polvo y se van. Me senté en la silla donde Ramiro solía sentarse, la silla de la cabecera, la que yo nunca había ocupado desde que él murió. El reloj de la pared marcaba las 7:45. 15 minutos. Mientras esperaba que llegara, mis manos temblaban, no de miedo, de algo que nunca había sentido hacia mi hijo, rabia pura. Yo lo escuché llegar antes de verlo. El motor de su auto se apagó a las 8:42. 42 minutos tarde. Ni siquiera eso pudo cumplir. Sus pasos en el camino de entrada sonaban pesados, arrastrados. Los conocía de memoria, esos pasos. Los mismos que corrían hacia mí cuando tenía 5 años y se raspaba las rodillas. Los mismos que ahora llegaban tarde y con fastidio a la casa, donde aprendió a caminar. La puerta se abrió sin que tocara. Todavía tenía llave. Nunca se la pedí de vuelta. Miguel entró oliendo a colonia cara y a restaurante. Su camisa tenía una arruga pequeña en el cuello, señal de que se la había aflojado mientras manejaba. Sus ojos buscaron los míos con esa expresión que yo conocía tan bien, la de un niño que sabe que hizo algo malo, pero espera salirse con la suya. Mamá, empezó diciendo mientras se sentaba en el sofá sin que lo invitara. Mira, sé que estás molesta, pero Sofía tenía este compromiso importante y no vine a hablar de Sofía. Mi voz sonó diferente, más grave,
más firme, como cuando tenía que callar a un salón de 40 alumnos revoltosos. Miguel parpadeó, se acomodó en el sofá, incómodo. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en la mesa del comedor, en los papeles, en las fotos impresas, en mi calculadora de maestra. ¿Qué es todo eso? No era una pregunta, era miedo. Siéntate aquí, le dije señalando la silla frente a mí en la mesa. Tenemos que hablar de números. Lo vi dudar. Lo vi considerar irse. Lo vi elegir quedarse, probablemente calculando que era más fácil aguantar mi sermón que perder el depósito del mes. Se sentó despacio, como quien se sienta frente a un juez. El silencio entre nosotros olía a café frío y a lluvia reciente. Afuera, los grillos habían empezado su coro nocturno. ¿Cuánto cuesta tu alquiler, Miguel? La pregunta cayó entre nosotros como una piedra en agua quieta. Él se movió en la silla. Sus dedos tamborilearon en la mesa. Ya te dije, mamá. 3.800. Es una zona cara. Ya sabes cómo está la ciudad. 3.800. Repetí despacio. Interesante. Tomé una de las hojas que había preparado. La deslicé hacia él. Fui a tu edificio, Miguel. Hablé con el administrador. El departamento 403 cuesta $2.600 al mes. Su cara. Dios mío, su cara. El color se le fue de las mejillas como agua por un desagüe. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Es que el mío tiene terraza, mamá. Por eso es más caro. Tiene una terraza privada que, en 5 años nunca me invitaste a verla. Mi voz no tembló. Mis manos sí, pero las escondí bajo la mesa. 5 años, Miguel. 60 meses. Nunca una invitación a cenar. Nunca un café en tu terraza privada. Nunca conocí cómo viven. ¿Por qué? Mamá, es que siempre estamos ocupados. Y Sofía trabaja mucho. Y porque Sofía se avergüenza de mí. Las palabras salieron y quedaron flotando en el aire de mi casa. Mi casa. La casa donde crié a este hombre que no podía mirarme a los ojos. Eso no es cierto, murmuró, pero su voz era papel mojado. Me levanté. Caminé hacia la mesa. Cada paso me dolía, pero no usé el bastón. Quería que me viera de pie. $72.000, dije poniendo la hoja con el total frente a él. Eso te he dado en 5 años. $72.000 de mi pensión de maestra jubilada. Empujé las fotos hacia él. La langosta, los viajes, las bolsas. Mientras ustedes cenaban mariscos, yo cancelaba mis citas médicas. Mientras Sofía compraba bolsas de marca, yo sustituía mis medicinas por genéricos que no funcionan igual. Me levanté la manga del suéter. Le mostré mis muñecas hinchadas, deformadas. Esto es artritis, Miguel. Necesito un tratamiento que cuesta lo que te mando cada mes. Llevo 3 años postergándolo. Fui al rincón donde había dejado el bastón de Ramiro. Lo levanté. Esto era de tu padre. Lo empecé a usar hace 6 meses. Nunca lo supiste porque nunca preguntaste. Miguel se cubrió la cara con las manos. Sus hombros empezaron a temblar. No sabía que estabas mal, mamá. Te juro que no sabía. Nunca preguntaste. 3 palabras. 14 años de viudez. 5 años de mentiras. Todo condensado en 3 palabras. El llanto de Miguel llenó mi sala. El llanto de un hombre de 34 años que seguía siendo el niño que le prometió a su madre que la cuidaría siempre. Iba a devolvértelo, dijo entre sollozos. Te juro que iba a devolvértelo algún día. Cuando tuviéramos más estabilidad. Cuando... Algún día. Repetí. Algún día mientras yo vendía el anillo de tu padre para pagar el recibo de luz. Mamá, quiero que le digas la verdad a Sofía. Toda la verdad. ¿De dónde viene el dinero para ese departamento que ella cree que pueden pagar? Miguel levantó la cara. Sus ojos estaban rojos, aterrados. No puedo hacer eso. Ella me dejaría. Mamá, si Sofía supiera que tú, que yo qué, que yo mantuve su estilo de vida, que su matrimonio existe porque una maestra jubilada
Sacrificó su salud para financiar sus mentiras. Se puso de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás. No lo entiendes. Sofía tiene expectativas. Su familia tiene dinero. Si ella supiera que nosotros... Entonces tu matrimonio está construido sobre mentiras. Mi voz era hielo. Mis ojos también. Miguel caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el picaporte. Necesito tiempo, mamá. Dame tiempo para pensar cómo. Ya te di 5 años. Se fue sin responder, sin abrazarme, sin mirar atrás. La puerta se cerró. Por primera vez en 5 años no hice el depósito del mes y dormí mejor que nunca. Yo esperaba que el silencio doliera, que cada día sin noticias de Miguel se sintiera como una herida abierta, como esos primeros meses después de que murió Ramiro cuando el teléfono nunca sonaba y la casa se sentía como una tumba. Pero no fue así. El primer día desperté sin la alarma de las 5 de la mañana que me recordaba hacer el depósito, sin esa piedra en el estómago que me acompañaba cada vez que abría la aplicación del banco. Preparé mi café de olla con calma, escuchando cómo burbujeaba el agua con la canela, y me senté en el patio a ver amanecer. El segundo día fui a la farmacia. La misma farmacia donde llevaba 3 años comprando solo lo mínimo, donde la señora del mostrador ya conocía mi rutina de pedir únicamente el antiinflamatorio genérico porque el de marca costaba el triple. Buenos días, doña Elena. ¿Lo de siempre? No. Hoy vengo por todo. Le entregué la receta completa, la que el doctor me había dado hace 8 meses y que yo había doblado en 4 partes y guardado en el fondo de mi cartera como un sueño imposible. La señora revisó la lista, levantó las cejas. ¿Está segura? Esto sale en casi 1,200. Estoy segura. Pagué en efectivo. El dinero que normalmente cruzaba fronteras invisibles hacia la cuenta de mi hijo ahora se convertía en cajas de medicamentos con mi nombre. Suplementos para las articulaciones, el antiinflamatorio de marca, las vitaminas que el doctor llevaba años recomendándome, un ungüento especial para las noches cuando las rodillas ardían como si tuvieran carbones adentro. Cargué la bolsa hasta mi casa. Pesaba como la culpa que ya no sentía. El tercer día Teresa vino a visitarme. Traía pan dulce de la panadería del centro, esas conchas de vainilla que me gustaban tanto pero que yo nunca compraba porque cada peso extra iba al sobre sagrado de Miguel. Te ves diferente, dijo mientras servía el café. ¿Diferente cómo? No sé, como más presente. Me reí. Una risa real, no de esas risitas nerviosas que había aprendido a usar para disimular. Empecé a tomar mis medicinas, Teresa. Las reales, no los remedios de abuelita que usaba para estirar el dinero. Teresa dejó su taza sobre la mesa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Finalmente te estás cuidando, comadre. Ya era hora. El cuarto día desperté y mis rodillas no crujieron al levantarme. Bueno, crujieron menos. El dolor seguía ahí, pero amortiguado, como si alguien hubiera puesto una almohada entre mis huesos y el mundo. El quinto día limpié la casa completa, algo que no había hecho en meses porque cada movimiento costaba demasiado, porque al final del día solo quería acostarme y desaparecer. El sexto día saqué las fotos viejas, las de Ramiro, las de Miguel de niño. Las miré sin llorar, las guardé sin culpa. El séptimo día llegó el mensaje. Mi teléfono vibró a las 9 de la noche. La pantalla brilló en la oscuridad de mi cuarto. Mamá, necesitamos hablar. ¿Puedo ir mañana? 7 días. Había esperado 7 días para contactarme. Ni una llamada para preguntar cómo estaba. Ni un mensaje de disculpa. Solo silencio y luego necesitamos hablar. Respondí con una sola palabra. Ven. Llegó al mediodía siguiente. Lo vi estacionarse desde la ventana, ese carro que yo había ayudado a pagar sin siquiera saberlo. Bajó despacio, como si cada paso le costara. Cuando tocó la puerta y le abrí, casi no lo reconocí. Miguel tenía ojeras profundas, del color de las ciruelas maduras. Su barba de varios días le daba un aspecto descuidado que nunca le había visto. La camisa estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Pasa, le dije.
Se sentó en el mismo sillón de hace una semana. Esta vez no ofrecí café. Esta vez él ni siquiera preguntó. Le dije todo a Sofía. Las palabras salieron de su boca como piedras cayendo en un pozo. Esperé el sonido del impacto. Todo, repitió. El dinero que me dabas. Los 5 años. El departamento que no podíamos pagar solos. ¿Y qué pasó? Miguel se cubrió la cara con las manos. Ese gesto que había heredado de Ramiro, ese gesto de derrota. Se puso furiosa. Algo dentro de mí se encogió. Pensé en Sofía, en esa mujer que nunca me había mirado a los ojos con respeto, descubriendo que su vida cómoda dependía de una maestra jubilada con artritis. ¿Furiosa contigo?, pregunté. Miguel levantó la cara. Y lo que vi ahí no era vergüenza, era algo peor. Era confusión. No exactamente. Está furiosa porque dice que quedó en ridículo. Su familia ahora sabe que nosotros no podíamos solos. Sus amigas van a enterarse. Su imagen, mamá. Dice que su imagen está destruida. El café de olla que había preparado esa mañana se enfrió en mi estómago. ¿Y de mí?, pregunté lentamente. ¿Qué dijo de mí? Miguel tragó saliva. Su mirada evitó la mía. Dice que debiste haberle dicho tú desde el principio, que si hubiera sido honesta, ella habría podido manejar mejor las expectativas de su familia, que la pusiste en una posición imposible. La rabia subió desde mis pies. Desde ese piso de cemento que yo misma había pagado, en esta casa que yo misma había mantenido, con estos huesos que yo misma había destruido por ahorrar cada centavo, yo debí decirle. Yo la puse en una posición imposible. Miguel asintió, sin darse cuenta del volcán que estaba despertando. Sofía está considerando irse a casa de sus padres, mamá. Dice que necesita tiempo para procesar todo esto. Y yo necesito que me ayudes. ¿Que te ayude? Solo unos meses más. Mientras arreglo las cosas. Mientras ella se calma. Si pudiera seguir mandándome algo para... No. La palabra salió de mi boca antes de que mi cerebro la procesara. Un no redondo, sólido, inamovible. Mamá, por favor, mi matrimonio está en juego. Tu matrimonio está en juego desde hace 5 años, Miguel, desde que decidiste construirlo sobre mis medicinas, sobre mi salud, sobre mis mentiras. No es lo mismo. ¿Ah, no? ¿Y de quién es la culpa entonces? ¿Mía por guardar el secreto que tú me pediste? ¿O de Sofía, que está más preocupada por su imagen que por el hecho de que su esposo la engañó durante años? Miguel se puso de pie. Sus ojos brillaban con algo que no era tristeza, era rabia. Rabia dirigida al lugar equivocado. Por tu culpa mi matrimonio se está cayendo a pedazos, gritó. Y yo respondí lo que debí decir hace años. No, hijo, se cae por las mentiras. Yo solo destapé lo podrido. Yo creía que ya no quedaban golpes que me pudieran tumbar. Después de 5 años de mentiras, después de descubrir que mi propio hijo me había usado como cajero automático secreto, pensé que había tocado fondo, que el dolor ya no podía ser más profundo. Estaba equivocada. 3 días después de aquella confrontación con Miguel, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesto. Últimamente prefería el silencio a las conversaciones. Señora Elena, soy Valeria, la hermana de Sofía. Me quedé helada. La voz era joven, nerviosa. ¿Valeria? La había visto tal vez 3 veces en 5 años. Una muchacha callada que siempre se sentaba en las esquinas durante las reuniones familiares, la que nunca me miraba directamente a los ojos. Necesito hablar con usted. Es importante. Pero no puede ser por teléfono. ¿Podemos vernos? El corazón me latió con fuerza. Algo en su tono me decía que esto no era una llamada de cortesía. ¿De qué se trata, mija? De mi hermana. De lo que usted no sabe todavía. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca de mi casa, un lugar humilde con manteles de plástico a cuadros y olor a pan dulce recién horneado. Valeria llegó con lentes oscuros, aunque el día estaba nublado. Cuando se los quitó, noté que tenía los ojos hinchados de llorar. Pidió un café con leche.
Yo pedí agua. Mi estómago ya no toleraba nada más fuerte. Señora Elena, empezó, removiendo el azúcar con la cuchara sin levantar la mirada. Lo que le voy a decir me ha estado carcomiendo por 2 años. 2 años. Ya esa frase me apretó el pecho. Mi hermana sabía, dijo finalmente. Sofía sabía todo. El mundo se detuvo. El ruido de las tazas, las conversaciones de otras mesas, el tintineo de cubiertos. Todo desapareció. ¿Qué quieres decir con que sabía? Valeria alzó los ojos. Vi culpa ahí. Culpa profunda. Hace 4 años mi hermana me contó que usted les ayudaba con parte del alquiler. Me lo dijo así nomás, como si fuera lo más normal del mundo. Estábamos en una cena familiar y ella se estaba quejando de los gastos del departamento. Mi garganta se cerró. No podía hablar. Le pregunté que cómo hacían para pagar todo, continuó Valeria, y ella se rió. Se rió y dijo, su mamá nos ayuda con 1,200 al mes. Es lo menos que puede hacer. Es lo menos que puede hacer. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras. 5 años de privaciones. 5 años sin mis medicinas completas. 5 años comiendo huevo con frijoles mientras ellos cenaban en restaurantes. Y para Sofía era lo menos que yo podía hacer. ¿Y cuando todo se supo? Pregunté con voz que no reconocí como mía. ¿Por qué fingió sorpresa? Valeria bajó la cabeza. Porque mis padres estaban presentes. Sofía no quería que supieran que ella lo sabía desde hace años y nunca dijo nada. Que tomó su dinero cada mes y la excluyó de las fiestas y la criticó a sus espaldas. Si mis padres se enteraban, la verían como lo que es. ¿Y qué es? Valeria me miró directamente. Una mentirosa, igual que Miguel. El café se había enfriado en la taza de Valeria. Yo no había tocado mi agua. Afuera empezó a lloviznar. Esas gotas finas que apenas mojan pero que te calan hasta los huesos. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque mis padres le están ofreciendo dinero a Sofía para que se divorcie. Dicen que Miguel la engañó, que la humilló, y ella está aceptando su papel de víctima. Va a quedarse con parte del departamento, con todo lo que usted ayudó a pagar, y va a salir de esto como la pobrecita engañada. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas. Caminé a casa bajo la lluvia. Dejé que el agua me empapara el cabello, la blusa, los zapatos viejos que ya no tenían suela decente. No sentía frío. No sentía nada excepto una claridad brutal. Miguel mintió. Eso ya lo sabía. Pero Sofía sabía. Sofía aceptó mi dinero cada mes durante 4 años, sabiendo exactamente de dónde venía. Me excluyó de cumpleaños, de navidades, de la vida de mi propio hijo. Me llamó anticuada. Criticó mi casa, mi ropa, mi manera de vivir. Y todo ese tiempo, su estilo de vida dependía de mis sacrificios. Es lo menos que puede hacer. ¿Lo menos? ¿Destruir mi salud era lo menos? ¿Pasar noches sin dormir por el dolor en las articulaciones era lo menos? ¿Perder 5 años de mi jubilación era lo menos que podía hacer? Llegué a casa empapada, pero decidida. Saqué papel y pluma del cajón de mi difunto esposo. El mismo papel donde él escribía sus cartas de amor hace tantos años. Papel amarillento que olía a tiempo pasado. Querido Miguel, escribí. Me tardé 3 horas en terminar esa carta. 3 horas de lágrimas, de borrones, de empezar de nuevo. Pero cuando terminé, cada palabra estaba en su lugar. Le expliqué que terminaba mi ayuda financiera no como castigo, sino como acto de amor. El amor verdadero no financia mentiras, no sostiene fachadas, no compra silencios. Le conté lo que Valeria me había revelado, que Sofía sabía, que él se había casado con alguien tan deshonesta como él, que su matrimonio no se cayó por mi culpa, sino porque estaba construido sobre arena. Y le dije algo que me dolió escribir, pero que era necesario. Hijo, durante 5 años te di dinero pensando que te ayudaba, pero lo único que hice fue retrasar tu crecimiento. A los 34 años sigues sin saber lo que cuesta ganarse la vida honestamente. Eso termina hoy. Doblé la carta con cuidado.
La metí en un sobre. Escribí su nombre con mi mejor letra. Al día siguiente tomé el autobús hacia la zona exclusiva donde vivía Miguel. El mismo trayecto de 2 horas que había hecho tantas veces, pero esta vez no iba a dejarle dinero. El edificio se alzaba imponente con sus balcones de cristal y su portero uniformado. Caminé hasta el buzón con mi bastón en una mano y la carta en la otra. La deposité sin dudar, y luego me di la vuelta. Caminé por esas calles exclusivas con mi bastón sintiéndome más ligera que nunca. El peso que solté no era de dinero, era de mentiras. Yo esperé 3 semanas, 21 días donde el teléfono no sonó, donde revisaba el buzón cada mañana buscando, no sé qué, una respuesta, un reclamo, algo. Teresa me visitaba casi diario. Me traía pan de elote recién horneado y me obligaba a caminar por el jardín aunque las articulaciones protestaran. Me contaba chismes del vecindario, historias de sus nietos, cualquier cosa para distraerme, pero yo seguía esperando. Y entonces, en el día 21, el teléfono finalmente sonó. El identificador mostraba el nombre de Miguel. Me temblaron las manos. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. 4, 5. Bueno, dije, mamá. Su voz sonaba diferente, más pequeña, como cuando tenía 8 años y rompió sin querer el florero de porcelana que heredé de mi abuela. Leí tu carta, continuó. Silencio, largo, pesado como plomo. Yo no dije nada. Había pasado 5 años diciendo cosas, excusando cosas, justificando cosas. Ahora me tocaba escuchar. Sofía y yo nos separamos. Las palabras llegaron como gotas de lluvia en una sequía, lentas, inesperadas. Ella dijo que no puede estar con alguien que le mintió durante años. Tuve que morderme la lengua. La ironía era tan gruesa que podías cortarla con cuchillo. Sofía, la que sabía desde hacía 4 años que mi dinero financiaba su estilo de vida. Sofía, la que fingió ignorancia mientras usaba carteras que costaban mi pensión de 2 meses. Esa Sofía no podía estar con un mentiroso. El universo tiene un sentido del humor muy particular. No supe qué responder, confesé finalmente. No tienes que responder nada, mamá. Solo quería que supieras. Y quería preguntarte si puedo visitarte el domingo. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas, porque lo que voy a describir puede sonar a cuento de hadas, pero te juro que cada palabra es verdad. Acepté la visita, con cautela, con las defensas arriba. 5 años de mentiras no se borran con una llamada telefónica. El domingo llegó nublado. Llovizna fina que dejaba las plantas del jardín brillantes. Preparé café de olla por costumbre, no por expectativa. Limpié la casa como siempre. No me arreglé especialmente. Si Miguel venía, vería a su madre real, no una versión disfrazada. El timbre sonó a las 11 de la mañana. Abrí la puerta y casi no reconocí al hombre que estaba ahí parado. Miguel vestía jeans gastados y una camisa sencilla. Nada de marcas visibles, nada de relojes ostentosos. En sus manos cargaba una bolsa de papel manchada de grasa. Traje pan dulce, dijo, de la panadería donde íbamos cuando era niño, la del señor Rufino. La panadería del señor Rufino quedaba a 40 minutos de la zona exclusiva donde vivía Miguel. Bueno, donde solía vivir. Vendí el auto, me explicó mientras entraba. Me mudé a un departamento pequeño cerca del trabajo. Es muy diferente a lo que tenía, pero es mío, realmente mío. Nos sentamos en la cocina. El olor del pan dulce recién comprado mezclado con el café de olla creó una atmósfera que me transportó décadas atrás, cuando Miguel era un niño que corría por esta misma casa, cuando su padre todavía vivía, cuando todo era más simple. Desconfié durante las primeras visitas. Por supuesto que desconfié. Esperaba que en algún momento apareciera la petición de dinero disfrazada de conversación casual. Esperaba el anzuelo escondido dentro del pan dulce, pero nunca llegó. Miguel venía cada domingo sin falta. Traía pan, a veces fruta,
Una vez llegó con plantas para el jardín porque recordó que me gustaban los helechos. No hablaba de dinero. No mencionaba problemas financieros. Solo llegaba, cocinábamos juntos y conversábamos. Poco a poco empecé a ver cambios genuinos. Sus manos, antes suaves de oficina, mostraban callos nuevos. Me contó que estaba aprendiendo a cocinar porque comer afuera resultaba muy caro. Me habló de su departamento pequeño con orgullo, no con vergüenza. Y tiene una ventana que da al este, dijo un domingo mientras lavábamos los platos juntos. Me despierto con el sol. Nunca había notado lo bonito que es eso. Teresa, mientras tanto, me mantenía informada sobre Sofía a través de las redes sociales. Mi comadre se había vuelto experta en espiar perfiles ajenos. Mira esto, me decía mostrándome su teléfono. Tu exnuera está saliendo con un empresario. Fotos en restaurantes elegantes, joyas nuevas, viajes a la playa. 3 meses después de la separación, Sofía anunció su compromiso con ese empresario. Las fotos mostraban un anillo enorme, vestidos caros, champaña burbujeando en copas de cristal. Qué rápido encontró reemplazo, comentó Teresa con acidez. Yo guardé silencio. No era asunto mío, ya no. Pero el universo tenía otros planes. Fue Valeria quien me llamó con la noticia. La hermana menor de Sofía, la única de esa familia con algo de conciencia. Señora Elena, el compromiso se rompió. La historia que me contó parecía sacada de una telenovela. El empresario había contratado a alguien para investigar a su futura esposa. Descubrió que Sofía había mentido sobre su edad, quitándose 5 años. Mintió sobre sus estudios universitarios, inventando un título que nunca obtuvo. Mintió sobre su trabajo anterior, inflando logros que no existían. Cuando la confrontó, ella no pudo explicarse. Sofía perdió el compromiso. Una semana después perdió también su trabajo en relaciones públicas. Algo sobre una publicación desafortunada en redes que molestó a un cliente importante. Ahora vive con mis padres otra vez, me contó Valeria. Y señora Elena, hay algo más que quiero que sepa. Esperé. Mi familia ahora habla de usted con respeto. Todos entendimos finalmente que el problema era Sofía. Siempre fue Sofía. Después de colgar, me senté en el sillón donde solía sentarme mi esposo. El mismo sillón gastado que Sofía había criticado tantas veces. Afuera llovía suavemente. El olor a tierra mojada entraba por la ventana entreabierta. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, porque lo que sentí en ese momento fue algo que no esperaba. No sentí alegría por su caída. Sentí que el universo simplemente estaba enseñándole lo que me enseñó a mí. Las mentiras siempre cobran su precio. Yo tenía 63 años cuando finalmente entendí que la vida no termina después del dolor. A veces, apenas comienza. 2 años. Habían pasado 2 años desde aquella noche en que le entregué la carta a Miguel. 2 años desde que mi mundo se partió y se volvió a armar, pero de una forma completamente diferente, como cuando rompes una taza de cerámica y la pegas con oro. Los japoneses tienen una palabra para eso, kintsugi. Las grietas se vuelven parte de la belleza. Mi casa ya no era la misma, y yo tampoco. Lo primero que noté esa mañana de domingo fue la bugambilia. Había florecido como nunca antes, derramándose sobre el muro del patio en cascadas de color magenta. Teresa decía que las plantas sienten la energía de sus dueños. Si eso era cierto, entonces mi bugambilia estaba celebrando algo. Me levanté sin buscar el bastón. Ya no lo necesitaba todos los días. La artritis seguía ahí, claro. 63 años de vida no se borran. Pero desde que dejé de cargar el peso de las mentiras ajenas, mi cuerpo parecía más ligero. El doctor me lo confirmó en mi último chequeo. La inflamación había disminuido. Dormía mejor, comía mejor, vivía mejor. Caminé descalza hasta la cocina, sintiendo el piso fresco bajo mis pies. El piso nuevo. Lo mandé instalar hace 6 meses con parte de los ahorros que había recuperado al dejar de mantener fantasmas. También pinté las paredes de un amarillo suave que me recordaba a los girasoles. Cambié las cortinas por unas de lino blanco que dejaban pasar la luz de la mañana. Mi casa ahora olía a café recién hecho,
y a las gardenias del jardín. Ya no olía a humillación tragada ni a lágrimas escondidas. Mientras el café se colaba, escuché el sonido de un auto estacionándose afuera. Miré el reloj de la cocina. Las 10 de la mañana. Puntuales, como cada domingo. La puerta se abrió y entró Patricia primero, cargando una bolsa de papel. Traje pan dulce del mercado, suegra, conchas y cuernos, los que le gustan. Detrás de ella venía Miguel, con una bolsa de verduras frescas y esa sonrisa que yo había extrañado durante tantos años. La sonrisa de mi hijo antes de que las mentiras lo devoraran. Hola, mamá. Me besó la mejilla con genuino cariño, sin culpa, sin obligación, solo amor. Patricia se movía por mi cocina con la naturalidad de quien ya conoce dónde están las cosas. Sacó platos, sirvió café, cortó el pan. Todo sin que yo tuviera que pedirlo. Todo sin que yo tuviera que fingir que no necesitaba ayuda. Ella era maestra de primaria pública en una escuela de la periferia. Usaba faldas sencillas y el cabello recogido en una trenza. No tenía bolsas de diseñador ni se quitaba años de encima. La primera vez que la conocí, llegó con un pastel de 3 leches hecho por ella misma y me dijo, Miguel me contó todo, lo bueno y lo malo, y decidí quedarme. La boda fue hace 6 meses. Una ceremonia pequeña en el jardín de la casa de los padres de Patricia. Mesas con manteles de colores, comida casera, música de un trío de cuerdas, nada de pretensiones. Yo estuve sentada en primera fila, pero esta vez, por elección, porque quise estar ahí, porque Miguel me lo pidió mirándome a los ojos y diciéndome, mamá, no sería una boda completa sin ti. Durante la ceremonia, Patricia se acercó a mí y me tomó las manos. Sus ojos brillaban con lágrimas. Gracias por criar a un hombre que sabe reconocer sus errores, me dijo. No todos pueden hacerlo, no todos quieren. En ese momento entendí que el dolor de aquellos años no había sido en vano. Miguel había aprendido, había caído hasta el fondo y había encontrado el camino de vuelta. No el camino hacia el éxito material, el camino hacia la honestidad. Ahora, sentados los tres en mi cocina remodelada, compartíamos pan dulce y conversaciones sin secretos. Mamá, empezó Miguel limpiándose las migas de los labios. Patricia y yo hemos estado hablando. Miré a mi nuera. Ella sonreía con complicidad. Queremos llevarte de viaje. Levanté las cejas. Un viaje. A donde quieras, continuó él. Lo que quieras ver, lo que quieras hacer. Sin límites, sin excusas. Esperé a que mencionara algo sobre restitución, sobre pagarme lo que me debía, sobre compensar el pasado. Pero no lo hizo. Es que nunca te llevamos a ningún lado, mamá. Y Patricia quiere conocer más de México contigo. Dice que las maestras jubiladas son las mejores guías. Reí. Una risa que me salió del fondo del pecho. Oaxaca. Dije sin pensarlo. Siempre quise ver el árbol del tule y probar el mole negro auténtico. Miguel sonrió como si acabara de recibir un regalo. Oaxaca será. Después del desayuno, él salió al patio a arreglar una gotera que había detectado en el techo. Patricia lo ayudaba pasándole herramientas. Yo los observaba desde la ventana de la cocina, con mi segunda taza de café calentándome las manos. Así debió ser siempre, pensé. Así debió sentirse tener una familia. Fue entonces cuando noté el sobre blanco sobre la mesa del comedor. Teresa lo había traído ayer. Correo que llegó mientras yo estaba en el mercado. Lo tomé y reconocí la letra antes de leer el remitente. Esa caligrafía perfecta que alguna vez firmó facturas falsas y mentiras elaboradas. Sofía. Abrí el sobre con calma. Ya no me temblaban las manos al ver su nombre. La carta estaba escrita a mano, 2 páginas. La tinta azul se había corrido en algunas partes, como si hubiera llorado mientras escribía. O tal vez solo era mi imaginación. Leí despacio. Sofía admitía todo. El engaño premeditado, la humillación calculada, la mentira sobre no saber de dónde venía el dinero. Pero sobre todo, admitía algo que me sorprendió.
que ella misma había sido víctima de sus propias apariencias. Una vida de apariencias siempre se derrumba, escribió. Lo aprendí demasiado tarde. Pedía perdón. No esperaba respuesta. Solo necesitaba decirlo. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi delantal. No le respondería. No porque guardara rencor, sino porque ya no había nada que decir. La había perdonado hace meses, en silencio, mientras regaba mi bugambilia. El perdón no era para ella, era para mí. Subí a mi cuarto y abrí el cajón de mi mesita de noche. Ahí estaba la otra carta, la que yo le escribí a Miguel hace 2 años, pero nunca le entregué. La versión más dura, la que escribí con rabia antes de encontrar las palabras correctas. Guardé la carta de Sofía, junto a la mía. Eran testimonios de un dolor que ya no cargaba. Guardé esas cartas en el cajón y bajé al patio. El sol de marzo caía tibio sobre las baldosas que mi esposo colocó hace 30 años. Cada una tiene pequeñas imperfecciones que solo yo reconozco. Marcas del tiempo, como las arrugas de mi cara. Miguel estaba terminando de sellar la gotera. Patricia le pasaba las herramientas con naturalidad, como si llevaran toda la vida haciéndolo juntos. Él le decía algo que yo no alcanzaba a escuchar y ella se reía. Una risa limpia, sin pretensiones. Mamá, llamó Miguel cuando me vio parada en el umbral. Baja, tenemos algo que contarte. Su voz temblaba un poco, pero no era el temblor del miedo que le conocí durante años. Era otra cosa. Algo que no supe identificar hasta que vi los ojos de Patricia brillando como 2 lunas llenas. Me senté en la banca de madera bajo la bugambilia. Las flores fucsia caían como confeti rosado sobre mis hombros. El aroma dulzón se mezclaba con el olor a cemento fresco de la reparación. Miguel se limpió las manos en un trapo viejo y se sentó a mi lado. Patricia se quedó de pie frente a nosotros, mordiéndose el labio como una niña a punto de revelar un secreto. Mamá, Miguel tomó aire. Vas a ser abuela. Las palabras flotaron en el aire como esas flores de bugambilia. Lentas, imposibles, perfectas. Repetí como si no entendiera español. ¿Abuela? Patricia asintió con lágrimas rodando por sus mejillas. Tengo 11 semanas. Esperamos para asegurarnos de que todo estuviera bien antes de decírtelo. 11 semanas. Un bebé del tamaño de una fresa creciendo en su vientre. Mi nieto o nieta, sangre de mi sangre. Las lágrimas llegaron sin permiso. Sentí el calor bajando por mis mejillas arrugadas, mojando el cuello de mi blusa azul. Lloré como no había llorado en años. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, ni de rabia, ni de pérdida. Eran lágrimas de alegría pura. Miguel me abrazó primero, su cuerpo grande y torpe temblando contra el mío. Olía a sudor de trabajo honesto y a ese jabón barato que usa desde que empezó de nuevo. Ya no hay rastros del perfume caro que usaba para impresionar a nadie. Perdóname, mamá, susurró en mi oído, por todo el tiempo perdido. Ya está perdonado, hijo. Hace mucho. Patricia se unió al abrazo. Sus brazos delgados pero fuertes nos envolvieron a los dos. Su cabello castaño me hacía cosquillas en la nariz. Queremos que seas parte de su vida, dijo ella separándose para mirarme a los ojos. De cerca, muy de cerca. Pero esta vez sin sacrificarte, esta vez disfrutando, siendo abuela. No siendo banco ni sostén ni muleta, solo abuela. La que malcría, la que cuenta cuentos, la que huele a pan recién horneado. Solté una carcajada mezclada con sollozos. ¿De dónde salió esta mujer tan sabia? De una escuela pública del sur de la ciudad, respondió ella riendo. Igual que usted. Esa noche, después de que Miguel y Patricia se fueron a su departamento pequeño pero suyo, me quedé sola en el patio. La luna llena iluminaba la bugambilia como si fuera un reflector de teatro. Cada flor fucsia brillaba plateada bajo esa luz. Saqué mi café de olla. El aroma a canela y piloncillo llenó el aire fresco de la noche. Me senté en mi banca de madera y dejé que el silencio me abrazara. ¿Valió la pena? Me pregunté mirando las estrellas. 5 años de mentiras. $72,000 perdidos.
La artritis que empeoró por el estrés, las noches de insomnio, las humillaciones tragadas. Valió la pena todo ese dolor. Cerré los ojos y busqué la respuesta en algún rincón de mi corazón cansado. Sí, valió la pena. No por el dinero. Ese nunca regresará. No por el tiempo perdido. Ese tampoco. Valió la pena porque aprendí algo que nadie puede quitarme. Aprendí que mi silencio tenía un precio demasiado alto. Aprendí que el amor que duele no es amor. Aprendí que tengo derecho a decir no. Aprendí que mi dolor importa. Y eso, créeme, no tiene precio. 3 semanas después, Teresa y yo finalmente hicimos ese viaje a Guanajuato que habíamos planeado tantas veces. Caminamos por las callejuelas de colores, comimos enchiladas mineras hasta reventar. Nos reímos en la plaza como dos adolescentes sin responsabilidades. No calculé cuánto gastábamos. No me sentí culpable por comprarme un rebozo bordado. No pensé ni una sola vez que ese dinero podría servirle a alguien más, porque ya aprendí que yo también soy alguien. Ahora tengo 63 años. Mi artritis sigue ahí, pero ya no la escondo. Teresa viene cada jueves a tomar café y planear nuestra próxima aventura. Miguel llama 3 veces por semana solo para saludar. Patricia me manda fotos del ultrasonido cada que tiene cita. Y yo por fin me siento completa. Si me estás escuchando y te sientes invisible, quiero que sepas algo. Tienes permiso. Permiso de decir no. Permiso de poner límites. Permiso de dejar de sacrificarte por quienes no lo merecen. Tu dolor importa. Tu vida importa. Tu tiempo importa. Nunca más te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. A veces una historia así puede cambiar una vida. Tal vez la de una amiga, tal vez la de tu hermana, tal vez la de una desconocida que necesita escuchar que no está sola. Me llamo Elena Morales. Tengo 63 años. Soy maestra jubilada, madre sanada, futura abuela, mujer completa. Y si me preguntas qué aprendí de todo esto, te diré algo simple. El silencio tiene un precio, pero la dignidad no se vende. Mientras riego mi bugambilia cada mañana, sé que las flores más hermosas crecen después de los inviernos más duros. Y yo, por fin, estoy floreciendo.